Hasta hace un tiempo atrás se pensaba que a nivel del pulmón era estéril, o sea, solamente había microbiota en las vías altas. Pero hoy en día ya se sabe que no es así, que hay una microbiota permanente, una microbiota normal, ¿no? Pero que en algunas condiciones, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un niño que durante toda su vida ha tenido diversos tipos de infecciones y siempre ha sido tratado con antibióticos. La microbiota que este niño ha desarrollado es una microbiota alterada, ¿ok? Que tiene una predisposición para generar infecciones. Por ejemplo, con una prevalencia de estreptococos. ¿Okay? Entonces, si hablamos de cuadros de infecciones respiratorias bajas, probablemente ese niño tenga mayor probabilidad de desarrollar cuadros de neumonía. ¿Okay? O tiene patologías crónicas, como un EPOC o una bronquiolitis, ¿no? O de repente, si hay una fibrosis quística, de repente tenga una predisposición para desarrollar los cuadros de alergias, ¿no? Alergias inclusive a componentes de hongos, como el aspergillus, por ejemplo. ¿Okay? Y desarrolle estas patologías como la aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿Okay? Entonces, son ciertas características que se van observando dependiendo de las condiciones. Entonces, vamos a revisar hoy día estas patologías importantes, los principales microorganismos, ¿no? Recordamos qué características tienen esos microorganismos, ¿ok? Para patologías del aparato respiratorio inferior. Estamos hablando, por ejemplo, cuadros de neumonía, ¿ok? Donde ya han visto neumonías en la comunidad, no son las NAC, entonces estamos hablando de típicas y atípicas, ¿ok? Diferentes características de los microorganismos y en la comunidad. Por ejemplo, también infecciones respiratorias bajas, como los cuadros de bronquitis o bronquiolitis. Eso es la vista práctica. En bronquiolitis hay un agente causal que prevalece en lo que es una patología de niños. ¿Okay? Entonces es viral. ¿Se acuerdan cuál es el principal agente viral? Virus sincitial respiratorio. ¿Okay? Hasta en el 80% de los casos. Comparado con otros, hay otros, claro que sí, estafilococos, no, disculpe, hay otros como influenza, ¿no? otros agentes infecciosos, pero la prevalencia es 5%, 15%, comparado con un 80% de virus respiratorio. ¿Okay? Entonces, ¿y cuál es la característica de los cuadros de bronquiolitis por virus respiratorio sincitial? ¿Se acuerdan? Son síntomas largos, duran bastante. Exacto. Una de las características es que normalmente cuando hablamos de infecciones por virus era 3 días, 4 días, 5 días, máximo 7, ¿no? Pero aquí estamos hablando de 2 semanas, estamos hablando de 3 semanas de una infección por virus. ¿Ok? Entonces, aquí importante el soporte que se le dé al niño para evitar las complicaciones. En algunos casos también es necesario internarlo, porque estamos hablando de alteraciones respiratorias, comienza con cuadros de sibilancia hasta justamente problemas de respiración. Entonces, para evitar las complicaciones, estamos hablando de niños pequeños, menores de 2 años, ¿ok? El niño es internado, ¿ok? Y es acompañado por una infección viral, virus respiratorio sincitial. Y aquí, ¿no? Una de las características, situaciones que se da es que en todo caso el responsable de este niño, ¿no? El papá preocupado, cuando le dice que lo internas, porque tiene con esto 2 semanas, 3 semanas, te va a preguntar de repente cuál es el tratamiento. Está dando antibióticos a mi niño, ¿no? ¿Qué antibióticos? Si es un virus. ¿Okay? Entonces, explicar la situación en estas condiciones. ¿Okay? Entonces, como se sabe, cuando no es de rutina el uso de laboratorio, inclusive en laboratorio les explicaron eso en un cuadrito. No es recomendable de rutina, solamente cuando hay complicaciones o en algunas circunstancias. ¿Okay? E inclusive pruebas como moleculares, PCR, para confirmar la presencia del virus respiratorio sincitial, no está muy relacionado al tratamiento. Es más para confirmación en estos cuadros prolongados. ¿Okay? No va a influenciar en el procedimiento de tratamiento de él. ¿Okay? Entonces, y también virus respiratorio sincitial en niños pequeños puede generar cuadros de neumonía. Es diferente el agente causal dependiendo del grupo etario. ¿Okay? Entonces, aquí, nuestro temario, recordamos a la microbiota. Siempre que hablemos de algunos tipos de tejidos, ¿okay?
que presentan una microbiota, vamos a recordar justamente la importancia, los principales, cómo se realiza, ¿no?, el reconocimiento del sistema inmunológico, la respuesta que tenemos frente a ellos y cómo se da cuando hay esos cuadros de disbiosis, es decir, cuando la propia microbiota puede generar una patología. Entonces, aquí recordamos que hay varios factores, ¿no?, que van a estar influenciando esa población que va a formar la microbiota del niño, ¿no?, hasta que ya somos adultos y adultos mayores que ya va disminuyendo, ¿ok?, la cantidad, y estos son los principales microorganismos que hemos estado viendo a lo largo de diversas infecciones respiratorias, ¿ok?, altas y bajas, como parte de la microbiota, y que es importante, las vacunas en algunos casos para evitar las patologías, ¿no?, como en el caso de la epiglotitis. ¿Recuerdan cuál es la vacuna? De HIV, ¿cierto? Porque es Haemophilus influenza serotype, ¿no? Entonces, pero también tenemos, ¿no?, por ejemplo, aquí, cuando hablamos, ¿no?, de las patologías, aquí comenzamos justamente a nivel de la tráquea y vamos a comenzar con los cuadros de laringotraqueitis. ¿Y se acuerdan cuál es el nombre que también tiene? El CRUP, ¿no es cierto? Este CRUP que afecta a niños pequeños, ¿no?, los bebés. Entonces, aquí tenemos inflamación a nivel de la laringe, comienza con un cuadro de resfrío, dinorrea, coriza, ¿no?, y después se va complicando. Comienza el estridor inspiratorio, ¿no?, y de ahí la tosferrugia, ¿no?, esa tosecita de perrito chihuahueño igualito, que lo buscas, ¿no?, el perrito y está chiquitito que no lo ves, ¿ok? Pero que aquí en estos casos es importante, ¿no?, dar este acompañamiento. ¿Cuál es el principal microorganismo? Parainfluenza, es de tipo viral, de tipo 1, 90%. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los cuadros de bronquitis agudas, también viral o bacteriano, bronquiolitis, que ya lo sabemos, es virus respiratorio sincitial, patología en niños, ¿ok? Por aquí vemos ya los cuadros de neumonía en la comunidad, típico, atípico, ¿ok? Que recordemos que estas infecciones a nivel del aparato respiratorio, ¿ok?, los cuadros de neumonía, pueden ser de 3 tipos, ¿no?, principalmente. Podemos, el origen, eso lo puse en práctica. ¿Cuál es uno de ellos? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Las neumonías hospitalarias no. ¿Cuál es el principal origen de una infección pulmonar, por ejemplo? Ya no. El origen. Estoy enfocada mal la pregunta. Yo también tengo problemas de redacción. Ok. Cuando hablamos de origen, ¿de dónde viene el microorganismo? ¿Ok? ¿De dónde vino? ¿Ok? Para microaspiración, inhalación y hematógeno. Exactamente. ¿Ok? Entonces, tenemos esopo, ¿no? Ok, para la continua 4 lo voy a considerar. Chicos, si participan, eso quiere decir que estudian, yo puedo comenzar, ¿no?, a dar tal vez medio punto en su continua 4. ¿Nos va a ayudar? Nos va a ayudar. ¿Ok? Entonces, vamos estudiando. ¿Ok? Bien, tenemos de origen hematógeno. Por alguna infección, el microorganismo llegó en sangre, especialmente cuando hablamos de Staphylococcus, ¿no? Entonces, llega a sangre bacteriemia y puede alojarse en el pulmón. ¿Ok? Origen de una infección pulmonar. Otro, por microaspiración de la propia microbiota. ¿Ok? Esta microbiota sale, ¿no?, del área como la faringe, laringe, a partes más profundas, como el pulmón, ¿ok? Y aquí puede ser también por procedimientos como el uso de un tubo endotraqueal, por ejemplo, ¿ok? O un aparato de ventilación, microaspiración. En algunos casos esta microaspiración puede ser macroaspiración, ¿ok? Y aquí tenemos en práctica visto las neumonías aspirativas, ¿no? Pacientes que están hospitalizados y porque por uso de un tubo endotraqueal de repente la propia microbiota pasa. O también ahí estamos hablando, ¿no?, de pacientes, por ejemplo, que convulsionan, pacientes con Parkinson, con demencias, ¿no? Entonces, su microbiota ingresa y puede generar cuadros de neumonía. ¿Ok? Y el otro, el que conocemos, el más común, inhalaciones, que vino externo, ¿no? Son los 3 posibles vías
que puede darse una infección, ¿ok? En el caso de las neumonías. Entonces aquí tenemos las neumonías en la comunidad, ¿ok? Neumonías aspirativas, ¿no? Cuando hablamos de neumonías aspirativas, aquí podemos hablar, por ejemplo, ya no de aquellos comunes, estamos hablando, por ejemplo, de un Staphylococcus aureus, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí tenemos más adelante, ¿no? Las infecciones crónicas, las bronquitis, cuando tienes ya los episodios, ya de, vean aquí, 3 meses a 2 años o hasta más. Neumonías en la comunidad, ¿ok? Generalmente tu paciente, aquí una de las importancias, ¿no? Para ver cómo se maneja al paciente adulto mayor, la escala de Kurd, ¿no? De Kurd 65, ¿se acuerdan? ¿No? ¿No? El paciente llega con confusión, con niveles de urea, ¿ok? La presión, ¿no? Diastólica, sistólica, sale de sus parámetros y ahí van ganando un punto. ¿Por qué? Porque el paciente llega en ambiente ambulatorio. Entonces, ¿cómo ustedes van a manejar ese pacientito que llega, ¿no? En ambulatorio y llega por emergencia? ¿Lo hospitalizan o lo mandan con tratamiento para casa? Para eso les sirve la escala de Kurd. ¿Ok? Por sumado punto. Si a eso se suma que es un paciente adulto mayor, le suman un punto más, ¿no? Porque un adulto mayor con problemas en la presión arterial que llega confuso, no sabe dónde está, no tienen que hospitalizar, porque si no el paciente, si lo mandan con tratamiento antibiótico a casa, el paciente se le va. ¿Okay? Entonces, la escala de Kurd, revisen, ¿ok? Los puntos. Bien, entonces aquí tenemos neumonía en la comunidad, ¿no? Típica. Cuando hablan de neumonía típica, están lidiando con un microorganismo de aquellos convencionales que conocemos. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué digo convencional? Porque sabemos las técnicas para el diagnóstico. Por ejemplo, coloración de Gram, ¿no es cierto? Si le hacemos una coloración de Gram, diplococo Gram positivo, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos. Vemos forma, ¿no? Disposición facial y color, ¿no es cierto? Entonces, se tocó con pneumoniae y para confirmatorio, agar sangre. un agar sangre. ¿Por qué agar sangre? Porque es beta La hemólisis, porque recuerden que el agar sangre es enriquecido pero también es diferencial. Te va a permitir por el patrón de hemólisis tener una idea de con quién estás lidiando. ¿Ok? Entonces, es que alfa hemolítico. Alfa hemolítico. Alfa hemolítico. Recuerden que tienen que diferenciarlo de su primo hermano de segundo grado, Streptococcus pyogenes, ¿no? Que es beta hemolítico. Y después también tenemos que diferenciar de otro primo hermano un poco más lejano, Streptococcus galactiae. Cuando hablamos que el que también es beta hemolítico. Pero este es del grupo B. Está relacionado a patologías en niños, en neonatos. Esa es la diferencia. Todo por el agar sangre. ¿Okay? Pero en el caso de los dos que son beta hemolíticos, lo van a diferenciar también por otra prueba, que es la prueba de campo, por una beta hemólisis agrandada, por el factor de campo. Que eso lo van a ver en su clase de laboratorio también. Bien, entonces, van sumando datos. Entonces es importante que tengan la básica, ¿okay? Hagan sus cuadros comparativos. Nunca me voy a cansar, porque es la única manera de aprender. ¿Okay? Y a última hora se les va a confundir, pero si no se ayuda. Bien, entonces tenemos la típica, ¿ok? Y la atípica. Cuando hablamos de la clínica, vean aquí, eso ya lo viste en práctica, no sé si le han prestado atención a este cuadro. En la práctica, la típica es de origen brusco, tiene cuadros de fiebre alta, ¿ok? Tienen derrame pleural. En el examen clínico, ¿no? Los crépitos, las crepitaciones, las consolidaciones de crépitos, ¿ok? Y aquí, recuerden que este derrame pleural tienen que ya saberlo diferenciar, ¿no? Un exudado de un trasudado, ¿ok? En este caso, si hablamos de infección, es exudado, ¿ok? Posiblemente se tocó con neumonía, ¿ok? Entonces, aquí, atípico.
insidioso, ¿ok? Gradual, subfebril, tos seca, ¿ok? Aquí tiene cefaleas, mialgias. En la radiografía se ve alteraciones como un intersticio. Eso lo han visto en práctica. ¿Se acuerdan que la radiografía de una neumonía atípica se ve como si estuviera sucia o como tiene ramas? Ah, sí. ¿Se acuerdan? No me acuerdo. ¿No? ¿Sí se acuerdan? Aquí sí, claro, lo han visto. Sí, lo vi que lo tuviste. Te iba a responder. A diferencia del derrame pleural, que se ve homogéneo la acumulación de líquido de una neumonía típica. En sus diapositivas de su clase número 6 está presente. No sé, de repente les ponen una radiografía y que lo observan cuál es el posible, ¿no? Porque eso lo han visto. La neumonía típica es la que da con el COVID, ¿verdad? Por el tema de los que... Ok, cuando hablamos de neumonías, ¿no? En este caso estamos viendo, por ejemplo, asociados más a... Es que neumonías puede ser bacteriano, O viral. puede ser viral y también puede ser fúngico. ¿Ok? Fúngica también. Claro. Sobre todo si hablamos de un paciente con VIH, de repente se les complicó, o un paciente que se ha recuperado de una tuberculosis, una neumonía oportunista. ¿Ok? Entonces aquí, no, esta es la clase. Aquí, ¿no?